referencia histórica, vemos que lo que menos es garantizar una pensión que podamos saber segura cuál va a ser. Cada año, cada 7 o 8 años, ya digo, se están revisando de manera muy intensa y más que se van a revisar. Y en cambio en la bolsa, que es, digamos, la manera más natural, aunque no la única, de canalizar la inversión de nuestros ahorros para la jubilación futura, pues vemos que la bolsa sube y baja, y que es muy oscilante, muy fluctuante, y que nos acordamos del crack del 29, y que lo podemos perder todo, etc. Bueno, aquí hay muchos mitos. No hay periodo, por ejemplo, de 18 años en el que la bolsa estadounidense, por ejemplo, haya perdido dinero. Que si cogemos cualquier periodo arbitrario de 18 años, siempre ha habido ganancias. Por tanto, a largo plazo, no solo es que sea muy rentable, sino que es muy seguro. Luego, claro, parte de esa incertidumbre deriva de una falta de cultura financiera, tanto entre los potenciales inversores, que ven la bolsa como algo oscuro, como un casino, como mercado especulativo en el que nos van a robar, etc. Luego esos mismos inversores invierten en participaciones preferentes, que no lo acabo de entender nunca muy bien. Pero bueno, en cualquier caso, como que no lo ven del todo claro. Y luego también entre los gestores. Es importante para que el sistema funcione adecuadamente que los gestores tengan una teoría de la inversión adecuada y aceptada. Por ejemplo, en España tenemos muchos fondos de pensiones que son una ruina. ¿Por qué son una ruina? Porque te salgan a comisiones, porque lo único que intentan es colocarte el producto y hacer cuantas más operaciones mejor. Yo conozco gestores o asesores de bancos que más o menos conocen, pues, las ideas de la inversión a largo plazo, de la inversión en valor, etc. Y me dicen, pues, le he aconsejado que compre estas acciones, que son buenas. En 6 meses, sí, y yo digo, sí, no están mal. Tal. En 6 meses le diré que las venda. Y yo, ¿pero por qué? Si son buenas y a largo plazo. Y dice, hombre, porque hay que hacer muchas operaciones, que si no, no cobramos comisiones, ¿no? Entonces, claro, esto es una perversidad dentro del sistema. Una perversión que, desde luego, si hubiese mayor cultura financiera entre los gestionados, y la habría si hubiese incentivos para ello, si hubiese incentivos de, no, es usted el que se tiene que preocupar por su jubilación, no es el sector público, ¿no? Eso precisamente enlaza con otra de las causas por las que se rechaza la irresponsabilidad de tratar de anticipar y tratar de preocuparnos por nuestro futuro. No, que el Estado me lo pague. ¿Cómo? Da igual. Si hace falta que suba los impuestos, ya no lo pagará el Estado. Pero el Estado en sí mismo no genera riqueza. Con lo cual, es una irresponsabilidad porque tú no te quieres someter a los riesgos de generación de riqueza, que son riesgos naturales de cualquier organización económica que podamos pensar, también el socialismo. El socialismo también está sometido a riesgos de qué producir y de si voy a acertar sobre lo que produzco o sobre lo que no produzco. Y de hecho, se equivoca siempre. Pero también el sistema capitalista, el empresario se enfrenta a incertidumbre. Entonces, que una persona diga, no, yo no me quiero someter a ninguna incertidumbre, aunque es inevitable que me someta a incertidumbre, porque la generación de riqueza no es algo seguro ni es algo que esté dado. Por tanto, que sea el Estado el que les quite la riqueza a quienes sí han conseguido generarla y que me lo pague. Y así, además, yo ya no hace falta ni que sepa que es una acción, ni un bono, ni nada. Pues, desde luego es una irresponsabilidad manifiesta. Luego, en gran parte también porque se ignoran cuáles son los riesgos y los problemas del sistema público. Pues sí, hay mucha incertidumbre, como comentaste, del sistema privado, pero luego parece que el sistema público es lo más seguro del mundo cuando es justamente todo lo contrario. Y luego también por el inflacionismo. Esto lo he comentado un poco antes de pasada con los bonos para viudas y huérfanos. Es decir, hay mucha gente que tiene miedo a la volatilidad y que a lo mejor no entraría en bolsa, pero sí podría canalizar su ahorro, por ejemplo, a través de bonos más o menos seguros. ¿Qué pasa? Si tenemos un sistema monetario altamente inflacionista, no hay ningún incentivo a que ello suceda. ¿Por qué? Porque es que pierde toda la inversión. O lo mismo si lo queremos ver con la vivienda. Hay mucha gente que dice, yo solo quiero ladrillo. ¿Por qué? Porque nunca cae, es lo más seguro, siempre tienes algo ahí, lo puedes alquilar, etc. Bueno, ahora, en el momento post-burbuja nos parece, pues, un pensamiento algo absurdo. No lo es, es decir, un señor puede tener 7 casas para alquilar y pagarse su pensión de esas 7 casas para alquilar. Bueno, si conoce mejor el mercado inmobiliario que la bolsa, pues se meta en el mercado inmobiliario. ¿Qué pasa?
que hemos tenido una burbuja inflacionista en la vivienda que ha descapitalizado a mucha gente. Con lo cual, digamos, la idea de una alternativa para construirme mi pensión puede ser la inversión inmobiliaria, como también ha sido socavada y también vemos que se somete a riesgos precisamente por las burbujas y el no saber si estoy comprando a buen precio o no estoy comprando a buen precio. ¿Cómo se combaten en parte estos miedos? Pues con un poco de información. Información pues, que podemos ver en algunas experiencias históricas. Por ejemplo, quizá la más clara sea el caso de Chile. Chile privatizó el sistema de pensiones y lo que hacen los fondos es pues, reinvertir esa parte de la renta que se le quita al trabajador, pero que es propiedad del trabajador y en función de la cual se le pagan las pensiones, en distintos instrumentos. El fondo C es el que primero se creó, es un fondo que compra, si no recuerdo mal, mitad deuda pública, mitad deuda, bonos públicos o corporativos y mitad acciones. Y fijaos, paso de tener un valor, pues supongo que sería 1, cada participación a un valor de 30.000. La rentabilidad implícita es de un 8,59% anual. A lo mejor nos parece mucho. Una rentabilidad del 10% anual significa que cada 7 años duplicamos nuestro patrimonio. De hecho, vamos a ver qué sucedería si consiguiéramos una rentabilidad del 5% real, es decir, más o menos sería esta, un poquito menos quizá porque la inflación no ha sido tan alta, pero una rentabilidad del 8% y con un 3% de inflación, pues un 5% real. Si empezáramos a invertir hoy 6.000 euros anuales, 6.000 euros anuales, mucha gente puede decir, yo no los tengo, qué barbaridad. Bueno, el salario medio en España son 20.000 euros y la cotización a la seguridad social son el 30%. Por tanto, es lo que nos quita el Estado para pagarnos unas pensiones que son de miseria. Bueno, pues si ese dinero lo reinvirtiéramos a un 5% durante, pues desde el año 2013 al año 2050, que sería pues empezar a cotizar ahora y jubilarse pues dentro de 37 años, terminaríamos con una pensión equivalente a 2.500 euros actuales al mes. Eso como un 5%. La media histórica de la bolsa estadounidense en 200 años real es el 7%. Y pensad que aquí cada punto de diferencia el crecimiento es enorme. No es que, bueno, entre un 5 y un 7 no hay tanta diferencia, no, entre un 5 y un 7 hay una diferencia brutal. El hombre más rico del mundo, que es Warren Buffett, se ha convertido en el hombre más rico del mundo con una rentabilidad del 22%. Es alta. Pero bueno, podría decir, bueno, entre el 5 y el 22 hay 17 puntos de diferencia. Es considerable, pero tampoco puede haber tanta. Bueno, sí, hay una diferencia brutal. Por eso son procesos exponenciales y se disparan. Bien. Entonces, solo logrando un 5% de revalorización media anual, claro, habría años que caería, habría años que subiría un 15, etc. Media anual del 5, terminaríamos en 2050 con una renta de 2.500 al mes. Pero no solo con una renta de 2.500 euros al mes. No tengo aquí el dato. Tendríamos además un patrimonio de más de medio millón de euros. En acciones, en lo que lo queráis, que os garantice esa rentabilidad. Pensad en la magnitud del expolio del sistema público. El sistema público os garantiza una renta generalmente decreciente y generalmente en peores condiciones y además no tenéis ningún patrimonio. El único patrimonio que tenéis es ese derecho que no podéis ni enajenar ni utilizar como garantía para pedir un préstamo ni nada, de quitarle el dinero al vecino a través del sistema público de pensiones. Pero no tenéis ni inmuebles, ni acciones, ni nada. Y eso es fundamental tenerlo. Fundamental, a lo mejor no para vosotros que decís, bueno, yo me muero y ya, con que me den la renta ya estoy contento. ¿Cuán distinto sería si a nuestros herederos, en lugar de dejarles una pensión equivalente a 0, a menos que sean huérfanos con menos de, no sé exactamente los límites, en general con menos de 21 años, si en lugar de no dejarles nada, una pensión de 0, les dejáramos un patrimonio de 500.000 euros que devenga
una pensión media de 2.500 euros mensuales. Eso se lo funde el sistema público. Habrá gente que diga, bueno, pero el sistema público es estable, nos garantiza la pensión. Bueno, ya hemos hablado de que el sistema público tiene dos insostenibilidades, una demográfica y una económica. Y termino con una previsión ligeramente optimista de cuáles van a ser los frutos de ese sistema público. Actualmente, con esta simulación, que básicamente es pues, coger el número de trabajadores en activo hoy en día, multiplicarlo por el salario medio y por la cotización media y dividirlo entre el número de pensionistas, obtenemos que la pensión media está en torno a 800 euros, que es la pensión media real. ¿Bien? Bueno, pues si asumimos con las previsiones demográficas del INE, es decir, el INE dice en 2049 habrá esta gente en España, con estas edades. Bueno, pues si cogemos toda la gente entre 16 y 65 años, asumimos que sus salarios crecen desde este momento hasta 2049 a un 2% real, ¿bien? Que no, de momento no están creciendo. Asumimos además que van a trabajar 10 puntos más de los que están trabajando ahora, porque claro, ahora hay 30 millones de personas entre 16 y 65 años, de las cuales trabajan 15, el 50%. Bueno, pues si en 2049 asumimos que en lugar del 50% va a trabajar el 60% de la gente comprendida entre estas edades, y asumimos que las cotizaciones sociales son las mismas que ahora, un 30%, y lo dividimos entre el número de funcionarios, tenemos que la pensión media en el año 2050 sea de 950 euros. Es decir, en casi 40 años hemos logrado un crecimiento pírrico de 100 euros mensuales. Frente a la pensión privada, que sí deriva de generación de riqueza, que sí genera de habernos más productivos, que sí deriva de estar produciendo bienes y servicios, que con un 5% de rentabilidad media anual, que ya digo es inferior a la rentabilidad media histórica de los mayores índices bursátiles, por ejemplo el estadounidense, tendríamos una pensión de 2.500 euros al mes, más un patrimonio de más de medio millón de euros. Esto puede parecer el cuento de la lechera, pero no lo es. Lo que es el cuento de la lechera es creer que las pensiones públicas van a sostenerse en el tiempo pagando pensiones cada vez menos. No lo van a hacer, y la única manera que van a tener de seguir pagando algo será minimizando, congelando las pensiones, reduciéndolas por inflación y, por tanto, pagando pensiones que desde luego no se pueden considerar ni dignas, ni suficientes, ni ajustadas a años y años de exacción de un tercio de tu salario. Hasta aquí. Un par de preguntas. Una breve. ¿Qué te parece el tema de la hipoteca inversa? ¿Qué te parece? Luego otra. El tema de las pensiones privadas, el tema de que el Estado realmente obligue a pasarse a ese plan y cómo se mete el Estado a regular en qué hay que invertir y en qué no hay que invertir. Sí, no, bueno, a ver. La hipoteca inversa, pues bueno, es una manera de tratar de sacarle partido al patrimonio, a la cartera inmobiliaria de un país a través de la banca, ¿no? Bueno, sí, ahora ya no tiene ningún sentido. En el año 2007 parecía que lo tenía porque no parecía colapsar el mercado inmobiliario, o sea, no tiene ningún sentido, no. Es difícil rentabilizarlo y está sometida a tantas incertidumbres que la banca como que no le es un producto atractivo. Pero podría volver a hacerlo, y es una manera al final de decirle, bueno, pues tú me vas pagando una pensión y al final te quedas con el piso, a menos que mis herederos cubran con todo lo que me has pagado. Bueno, es como vender el piso a plazo, digamos. Y luego, esas regulaciones, no, es mejor el sistema chileno, pues, infinitamente mejor que el sistema español, pero aún así sería mejor un sistema realmente desregulado, donde cada uno fuera responsable de prepararse su jubilación, donde cada uno adquiriera la cultura financiera para informarse y para prepararse. Activamente. No.
voluntariamente. Claro, por eso, pero es que ese incentivo lo logras si tú no obligas a la gente a ahorrar un determinado porcentaje y si no le das los productos financieros tasados. No, tienes los tipos comunes. Vete a la beneficio. Ya digo, muchísimo mejor que lo que tenemos ahora, pero bueno, se podría mejorar, ¿no? Juan Ramón, quisiera que comentara dos cosas. Primero, que el sistema de capitalización podría ser público, siguiendo el mismo principio. O sea, lo importante es la capitalización contra el reparto, ojalá que sea privado, pero digamos teóricamente. Lo segundo es el costo de transición. Si España decidiera pasar a este sistema, lo que se ha cuestionado, se ha dicho en Chile, el costo era bajo, 2-3% del PIB durante ese periodo, y se ha dicho que en sociedades más avanzadas sería tan alto que no olvidar. Sí, desde luego podría ser público. El problema de que sea público es que tendríamos que los políticos controlarían todas las empresas de España, prácticamente, o tendrían un puesto en los consejos de administración de todas las empresas españolas. Por ejemplo, claro, ese volumen de ahorro gestionado para comprar acciones de empresas, ¿quién las compra esas acciones? El fondo de pensiones público. ¿Es el fondo de pensiones público quien lo maneja? El sector público. Entonces, el sector público ya tendría sentado un consejero en las empresas, y eso desde luego no es positivo. Aunque sí, desde luego al principio en general podría parecer que la base es esa, que podría haber un sistema de capitalización público